La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Bueno, hermanos, vamos entonces a abrir nuestras Biblias. ¿Se puede poner de pie un momentito? Ha estado sentadito, ¿verdad? Y sentadita. Póngase de pie un momentito nada más. Y vamos a leer un pasaje de la Escritura. El Evangelio de Mateo, capítulo 25. Vamos a leer una parábola bastante conocida, ya se predica bastante. Pero vamos a tratar que el Señor nos dé el mensaje que tiene para nosotros acerca de este mismo pasaje. Mateo 25, verso número 14 en adelante, dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el talento de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló. Quiero que tome muy en cuenta este verso. Y arregló cuentas con ellos. Hasta ahí. Y arregló cuentas con ellos. Muy interesante este verso. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Es un deleite, es un gozo poderlo hacer. Te suplicamos que los oyentes se edifiquen y que reciban ese alimento necesario para continuar hacia adelante en este camino del Evangelio de Jesucristo. Oramos, Señor, por las necesidades presentadas, por mis hermanas que tienen y hermanos que tienen dificultades de salud. Por favor, Señor, ayúdales a restablecerse lo más pronto posible. También oramos por la persona que viajó a Estados Unidos. Tú conoces dónde y cómo está. Oramos para que tú puedas intervenir para su beneficio. También oramos por mis hermanos Sergio y Maribel, por su aniversario de bodas. Le bendecimos a ellos y que Dios les provea muchos años más. También oramos por mi hermano Francisco Lemos, que está de cumpleaños, por mi hermana Sarita, por mi hermana Lorena, por mi hermana Esli, Zulmi, 4 hermanitas que están por primera vez conociéndonos el día de hoy. Les bendecimos, Padre, y que tú hagas en cada una de ellas conforme el propósito para el cual tú les trajiste en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, tome su lugar, por favor. Queremos hablar de esta parábola que comúnmente se le llama la parábola de los talentos. Pero yo, en base al último verso que leímos, que leí usted también, le llamo la parábola de pedir cuentas. Es cierto que el Señor entregó talentos, pero la verdad que el punto principal de la parábola es que el Señor pide cuentas de aquello que dio. No nos enfoquemos mucho en qué eran los talentos, en qué hicieron ellos, no, en que el Señor tarde o temprano vendrá a todos nosotros y preguntará lo mismo: ¿qué hiciste? Tarde o temprano nos preguntará a todos:
¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que deposité en ti? ¿Qué hiciste con lo que yo hice contigo? ¿Qué resultado hay? El talento no era una moneda, sino un peso. Por lo tanto, el valor dependía del metal. Había oro, había plata, había cobre. Aquí detectamos dos principales mensajes. El de premiar la fiel actividad y la negligencia de no hacerlo. Por eso les digo que es importante que enfoquemos nuestra mirada en la parábola, en que sea una parábola de pedir cuentas, de venir el Señor a cada uno de nosotros, porque no va a ser por grupo, ni por iglesia, ni por departamento. No va a venir y va a decir, bueno, júntense los diáconos, a ver qué hicieron los diáconos. No, va a decir, venga el diácono, venga la diaconisa, venga el predicador, venga el líder. Podemos pertenecer hoy en día a diferentes departamentos, diferentes grupos. Hay grupos grandes, grupos chiquitos. Y podría ser que el trabajo es en conjunto. Pero el Señor no va a hablar con los grupos, sino a hablar individualmente con cada uno. La parábola advierte que el creyente que ha recibido, y oiga esto, es muy importante, capacidades, equipamiento, habilidades y recursos, su recompensa celestial, le vamos a hablar de una recompensa celestial porque el pedir cuentas va a ser al final de nuestra carrera. No es ahorita, no es a cada año, sino es al final de nuestra carrera. La recompensa que vamos a recibir celestial dependerá de la fidelidad al llamado y su servicio con valor y responsabilidad que hagamos durante nuestra vida espiritual. Tenemos que comprender, hermanos, que desde el momento en que el Señor tuvo misericordia de nosotros, como decimos en aquel canto que cantamos, que Él extendió su mano y tomó la nuestra y nos sacó del lodo cenagoso, y dice, y nos puso sobre roca y cambió nuestro cántico, puso nuevo cántico en nuestros labios. O sea, desde ese momento que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos busca, nos encuentra y nos rescata, nosotros estamos recibiendo de Dios muchas bendiciones. Y entiéndase por bendiciones diferentes situaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando yo hablo de capacidades y de equipamiento, Dios, cuando nos rescata, obviamente nos va equipando, nos va preparando, nos va, ¿qué se puede decir? Dando cierta capacidad para el propósito que Dios tiene con nosotros. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esa libertad de la cual Cristo nos hace libres, pero con propósito. Muchos equivocadamente dicen, es que Cristo me hizo libre, entonces yo ya puedo disponer a hacer lo que yo quiero. Claro que puedes disponer a hacer lo que tú quieras, pero el propósito que Dios tiene en hacerte libre es uno. El propósito que Dios tiene en rescatarte de la esclavitud del pecado y de la muerte, el propósito que Dios tiene de trasladarte de las tinieblas a la luz, del desconocimiento al conocimiento, es uno. Al pueblo del Señor le dijo a Moisés, diles
que los voy a liberar de Egipto, los voy a liberar de esa esclavitud y los voy a conducir a una tierra que fluye leche y miel. Un solo propósito. Entonces todos nosotros, cuando somos rescatados, cuando somos liberados, ese maravilloso momento de nuestra redención implica un propósito de Dios en nuestra vida. Entonces cuando decimos que somos libres por Cristo y que ahora ya no somos esclavos, de que ya ejercemos nuestra voluntad, no quiere decir que hagamos lo que querramos, sino que tenemos nosotros que depositar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, para que haciendo la voluntad de Dios disfrutemos de nuestra propia voluntad. Porque no somos esclavos, no somos obligados a hacer las cosas. Voluntariamente nosotros decidimos poner nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Cuando Dios nos hace libres, nosotros somos libres. Como alguien que ha estado preso y se paga su fianza o cumple su tiempo y le abren la puerta de la cárcel, va, pues ya es libre, y sale a la calle y ve para acá y ve para allá es libre de caminar y de hacer lo que él quiera. Así sucede cuando nosotros somos libres, pero como conocemos que hay un propósito de Dios en nuestra vida, entonces ponemos nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es poner nuestra voluntad en la voluntad de Dios? Que vamos a hacer su voluntad, que estamos dispuestos a hacer su voluntad y a buscar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Eso quiere decir entonces que Él nos capacita, que Él nos equipa, que Él nos da habilidades. Alguien muy conocido mío decía que los creyentes, después de haber conocido a Dios, él decía de esta manera: somos un poco inteligentes, decía. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de ser, empezamos a disfrutar de cambios bastante, que se dice tal vez importantes en nuestra vida, porque Dios empieza a trabajar con nosotros, a guiarnos, a conducirnos. Entonces nos capacita, nos habilita y nos equipa y nos da recursos. Porque la mayoría de nosotros experimentamos, no sé si usted no lo ha experimentado, pero la mayoría de nosotros experimentamos que viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, hasta nuestros ingresos abundan. No sé si usted lo ha experimentado, pero hasta nuestros ingresos abundan. Nuestro chequecito de cada mes es bendecido. Hay menos enfermedades en la casa para gastar el dinero. Hay menos problemas en la casa para gastar el dinero. Hay menos choques y accidentes para gastar el dinero. Entonces, como estamos cuidados, guardados y conducidos por el Señor, nuestro dinerito abunda, nuestro dinerito alcanza, nuestro dinerito es más. Entonces no solo nos capacita, nos habilita, nos equipa, sino que nos da recursos. ¿Para qué? Para que cumplamos el propósito de Dios. Por lo tanto, su recompensa celestial dependerá de la fidelidad a nuestro llamado. Los talentos entregados representan oportunidades de ser un siervo en la obra de Dios en beneficio de la iglesia. Porque la misma Escritura dice que aunque somos un cuerpo, somos muchos miembros. Porque usted forma parte del cuerpo de Cristo. Usted no es un cuerpo independiente. Yo no soy un cuerpo independiente. Yo formo parte con usted del cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo, aunque es uno, se compone de muchos miembros. Pero muchos miembros que no somos activos para cada uno, sino unos para los otros. Los miembros del cuerpo de Cristo trabajamos, servimos para edificar a los demás.
Yo les decía ayer en una reunión de diáconos y diaconisas que tuvimos, que a veces pareciera que hacer el trabajo del diaconado es un trabajo que ni es recompensado y a veces ni agradecido. A veces ni nos dicen muchas gracias porque cuando venimos ya encontramos sillas puestas. A veces ni decimos gracias porque cuando nos vamos ahí está el carrito y nos vamos cuidadito. O sea, a veces no es ni recompensado ni agradecido. Pero yo les decía a los hermanos que nosotros fuimos llamados a ser siervos para los demás. ¿Sí? Usted no es llamado a ser siervo, usted no le ha llamado a un privilegio para usted mismo. No. Es para los demás. Es para aquellos que necesitan de tu servicio, que necesita de tu consejo, que necesita de tu ayuda. Los miembros en el cuerpo de Cristo, dice, se edifican mutuamente. Por eso tenemos que entender que los talentos a lo que se refiere aquí representan algo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, lo que nos compromete o nos convierte en depositarios de esa actividad. Cuando usted Dios le localiza, le llama y le da un servicio, le está convirtiendo en un depositario de esa función que Dios quiere que usted haga. Por eso se llama la parábola de pedir cuentas. Porque todos nosotros estamos, todos. Porque no hay uno ahí en la parábola que no haya recibido nada. No, uno recibió 5, 2 y 1. Todos, por lo menos vamos a recibir uno. Por lo menos uno. Entonces todos hemos recibido del Señor un llamado, una capacidad y un servicio. Todos. Porque no puede haber un miembro inactivo tampoco en el cuerpo de Cristo. Usted sabe que si en nuestro cuerpo un miembro deja de activar y se muere, hay que sacarlo. Porque si se queda en el cuerpo, contamina a los demás. No puede haber un miembro en el cuerpo que pierda su funcionabilidad. No puede. Lo mismo es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, preciosos miembros, que activan, que funcionan, que se desarrollan, que se ubican. Pero lo que tenemos que saber es que es en edificación de los demás. Sin esperar nada. Tú haces tu función hacia una hermana, un hermano, y si no te da las gracias o si te agradece, es lo mismo, enhorabuena. Tú haz tu parte. Como dice aquel pasaje bíblico, ¿qué ganas, dice, con invitar a un banquete a aquel que te puede invitar a ti? ¿Qué se gana con invitar a una persona y decirle, mira hermana o hermano, yo lo invito a un banquete a mi casa? Y preparas el banquete en casa y le haces. Si a la semana o al mes te está diciendo esa persona, ahora lo invito yo. ¿Sabes qué está pasando? Que te está pagando lo que tú hiciste. Ayer recibiste el pago. Y de repente que mejor no digo. Ahora, ¿qué dice el pasaje? Mejor, oye, mejor invita a alguien a un banquete que no te puede invitar. Qué interesante. Mejor invita a alguien
que cuando tú le invitas y le das el banquete y le tienes en casa, se va después y no puede invitarte, que no tiene la capacidad. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que no te recompensa ella o él, pero te recompensa Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que nuestras actividades eclesiásticas, que nuestras actividades en la congregación, que nuestras actividades en el cuerpo de Cristo provoquen bendiciones de Dios, no agradecimientos de los hermanos. ¿Me estoy explicando? Dios está más contento con nosotros cuando tú ejercitas, desarrollas tu servicio en la iglesia sin que recibas nada de aquí en la tierra, pero Él se goza diciéndote: yo te voy a recompensar, yo te voy a bendecir, yo quiero bendecirte, yo quiero darte, yo quiero, aleluya. Entonces hay que hacer conciencia para que no nos molestemos, hay que hacer conciencia para que no nos enojemos. Hagamos el trabajo para el Señor. Hagamos el trabajo sin esperar nada de aquí. Claro, si te abrazan y te dicen: hermano, muchas gracias, hermana, muchas gracias, mire, le agradezco por su... Amén, agradécelo. Pero que no conlleve eso tu acción o tu proceder. Vamos a ver un pasaje en Primera de Corintios, por favor, capítulo número 12, el cual dice así. Solo voy a leer, creo que no voy a comentar mayor cosa. Desde el verso número 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Luego el verso número 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación. Oiga, a cada uno. Aquí no queda nadie sin que reciba. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque es dada por el Espíritu: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, espíritu. A otro dice palabra de ciencia, palabra de sabiduría, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros profecía. A otros discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lenguas. A otros interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el Espíritu mismo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nadie del que ha sido redimido, nadie del que ha nacido de nuevo, nadie del que ya forma parte del cuerpo de Cristo, porque ese es un proceso. Eso no se recibe automáticamente cuando se cree. La Escritura dice: a todos aquellos que le recibieron, el Señor les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, de formar parte del cuerpo de Cristo. Un Nicodemo, conocedor de la palabra de muchos años, predicador, religioso,
todavía no había nacido de nuevo. Jesucristo le dice: es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros venimos a la fe, cuando nosotros experimentamos ese llamamiento, tenemos que nacer de nuevo. Al nacer de nuevo ya formamos parte del cuerpo de Cristo. Y todos los que formamos el cuerpo de Cristo, a todos nos es dada una manifestación de los dones de Dios. Te pueden dar 5, que es en número, que 5 puede representar quizás 20 funciones. Te pueden dar 2, te pueden dar 1, pero todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo tenemos una función. Interesante. Vamos a Efesios, adelantito por favor. Sigamos moviendo nuestra Biblia más adelantito. Me gusta siempre llevarlos así hacia adelante, hacia adelante. Efesios 4, verso número 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Interesante. Ahora, aquí veo yo algo que quiero que usted observe. En este pasaje se está hablando de una funcionabilidad de la iglesia, con habilidades que da el Señor Jesús, que da el Padre y que da el Espíritu Santo. Habilidades, funciones que da. Pero si usted conmigo observamos el pasaje, se va a dar cuenta que no es a título individual que se nos habla. Se nos habla a título de iglesia. Un miembro suelto no puede decir que es del cuerpo de Cristo. Un miembro independiente no puede decir que es miembro del cuerpo de Cristo. Veamos el verso número 12 de lo que leímos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué te capacitan? ¿Por qué te llaman a trabajar? ¿Por qué te llaman a ser útil? ¿Por qué te dan una función? ¿Por qué te ponen por qué te dan un don? Para que edifiques el cuerpo de Cristo. Aquí no cabe el egoísmo, aquí no cabe el individualismo, aquí no caben los, ¿cómo se llaman aquellos cometas que pasan de vez en cuando, verdad? No, es edificar al cuerpo de Cristo, edificar a la iglesia. Tú no puedes tener en tu mente edificarte tú solo o sola si no piensas en edificar a los demás. No, a ti te llamaron y a ti te capacitaron y a ti te dieron lugar en el cuerpo de Cristo para que edifiques el cuerpo de Cristo, para que colabores con el cuerpo de Cristo. Para que, como dice el Señor, ríe con el que ríe y llora con el que llora. Los espirituales, dice, lleven las cargas
de los débiles. No solamente mires el problema del débil y pases de largo, ¿verdad? ¿Se recuerda de ese pasaje bíblico? Allá estaba el herido, allá estaba el golpeado, el maltratado, y pasó un levita religioso, pasó el sacerdote, y solo pasaban de largo, lo veían, como a veces tenemos por costumbre. Tal vez alguien nos dice: hermano, fíjese que estoy pasando esta pena, que Dios lo ayude, hermano. Hermano, fíjese que tengo esta necesidad, yo voy a orar por usted, hermano. Hermano, fíjese que, no. Primero Dios va a solventar su situación. Como dice otro pasaje, voy a dejar este pendiente. Como dice otro pasaje: ¿por qué le dices a aquel que tiene frío, vete y caliéntate, si no le das con qué? ¿Cómo le vas a decir a alguien si está lloviendo: mire, ahorita que va para su casa, procura no mojarse, no le das una sombría? Lo más seguro es que se va a mojar. Lo más seguro es que se va a mojar, aunque tú digas: ojalá no se moje. Pasó levita, pasó el sacerdote, hasta que pasó un samaritano, dice el pasaje. ¿Por qué un samaritano? Pues porque el samaritano y el judío no se llevaban, ¿verdad? Lo ve, lo considera, se acerca, lo toma, le da primeros auxilios, le pone bálsamo en sus heridas, lo carga y lo lleva a un lugar para que lo curen, para que lo sanen. Y no solo lo lleva, sino dice: y lo que gasten, pónganlo a mi cuenta. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos? Porque yo te voy a decir algo, y no lo hacemos no porque no podamos. Y no se me quede viendo serio. Y no lo hacemos porque no podamos, sino porque no queremos. Porque la capacidad, porque el recurso ya te lo ha dado Dios. Dios ya te preparó antes. Antes que tú pasaras donde estaba el herido, Dios ya te había preparado con la capacidad, con el equipamiento y con el recurso para que fueras de bendición. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no queremos. Porque no reconocemos que si estamos en el cuerpo de Cristo no es para alimentarnos nosotros solos. No es para alimentarnos nosotros solos. Es para beneficiar a los demás miembros del cuerpo de Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Verso número 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué dice? Hasta que todos lleguemos. No dice hasta que yo llegue. No, oiga esto. No dice hasta que yo llegue. No, hasta que todos lleguemos. O sea que usted y yo tenemos que preocuparnos porque los demás lleguen. Porque si los demás llegan y yo llego solo, de repente voy a ser reprendido. Hasta que todos en plural lleguemos. Entonces, ¿qué hace usted con alguien que está debilitado y que se está quedando atrasado? Cuando usted sabe que tenemos que llegar todos y ve a alguien que se quedó detenido por X o Y razón, ¿qué hace usted? Usted sigue, ¿y qué me importa? Ahí se quedó él, ya voy. No, entonces no vamos a llegar todos. Posiblemente solo va a llegar usted. Pero aquí dice que todos tenemos que llegar.
Entonces nuestra función, nuestro trabajo es en pro de los demás, de todos. No nos alimentemos individualmente o personalmente. No nos embotemos de alimento espiritual solos, individualmente. Procuremos el alimento de los demás. Verso número 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas de... Para que ya no seamos niños, eso quiere decir para que todos estemos capacitados de entender las artimañas del diablo, para que todos podamos estar en una condición apta de poder entender cuando te están predicando con este libro, pero no con el espíritu de este libro. Óyeme bien, te están predicando con este libro, pero no te predican con el espíritu de este libro. Y la letra sola mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Interesante. Interesante. En el libro de los Hechos tú encuentras un pasaje en donde había un hombre que predicaba este libro. Se llamaba Apolos. Predicaba este libro. Y déjeme decirle, tenía muchos seguidores. Tenía una iglesia grande, grandísima, pero predicaba este libro. Y cuando llegó Pablo, encontró a unos miembros de la iglesia de Apolos y les preguntó: vengan para acá, hermanos. ¿Qué tal, hermano Pablo? ¿Cómo está? Hemos oído hablar de usted. Sí, yo también de ustedes. Vengan para acá. ¿Ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Se codearon unos a otros. Vos, respondele. Vos, no hombre, vos es el más grande, decirle. Ninguno quería hablar, ¿sabe por qué? Porque ni sabían del Espíritu Santo. ¿Ah? Ni sabían. Así está hoy en día. Te predican este libro, pero no te predican el espíritu del libro. Es pura letra. Y los mensajes son muy bonitos y atractivos, como lo hacía Apolos. Dice la escritura por ahí que tenía un piquito de oro. Apolos era muy, ¿qué se dice? ¿Qué? Elocuente. Así dice la escritura. Que Apolos era muy elocuente. Los miles de asistentes se quedaban boca abierta oyéndolo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pero qué bárbaro, que era pura letra. No había espíritu. Doctrinas humanas, doctrinas de hombres que cambian la doctrina y la palabra pura de la escritura, que se preocupan más por las actividades dentro de la iglesia que por la administración del Espíritu de Dios. Se preocupan más. Yo veía en la televisión y le decía a mi esposa ayer, unos templos pero preciosos, grandes, suntuosos, unas banquitas ahí,
todas pobrecitas. Y unas columnas del templo, y unos adornos, y unos arcos, y unas cosas. Decía yo, ¿acaso no han leído que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido? Todo esto es nada. Esto es nada. Si podemos hacer el cerramiento para no mojarnos cuando llueve, pues lo vamos a hacer. Si podemos hacer el cerramiento para que no entre mucho frío, pues lo vamos a hacer. Si podemos hacer el cerramiento para ahogarnos del calor aquí adentro, pues lo vamos a hacer. Porque si cerramos ahí, nos vamos a ahogar del calor aquí. Pero el templo es nada. La construcción es nada. La construcción, el templo, alcanza valor cuando tú estás aquí. Cuando tú como hijo de Dios, cuando tú como portador del Espíritu Santo vienes y le entregas tu culto al Señor de alabanza, de adoración, entonces hay razón para esto. Entonces hay razón para esto. Apolos, elocuente en sus mensajes, extraordinario en sus mensajes, pero nada de espíritu. Ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo y se codeaban. Decirlo vos, decirlo. No, pues no sabemos, ni nos han explicado. Qué triste, dijo Pablo. Porque llevan años y años de estarles predicando letra, pero no es espíritu. Para que ya no seamos niños. Aquel miembro del cuerpo de Cristo que se independiza está a expensas del enemigo, a expensas de creer a toda doctrina, a expensas de comerse cualquier palabra, a expensas de aceptar cualquier cosa. Termino, verso 15. Termino ya. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Crezcamos. No dice que crezca yo, que crezca usted, que crezca ella, que crezca él. No, crezcamos como iglesia. ¿De qué le sirve a un miembro de una iglesia asistir a una congregación de 10,000 si el pastor ni siquiera le conoce su nombre, ni sabe quién es? Ahí lo que se manifiesta y lo que actúa es un predicador de la palabra, pero no un pastor. El pastor tiene que conocer a las ovejas, una por una. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Ah? ¿Tú quieres estar en un lugar donde hay un pastor, donde tienes pastor? Te tiene que conocer, tiene que estar contigo, tiene que acercarse a ti. No seamos niños, crezcamos como iglesia. Por eso le digo que todo este pasaje no es individual, es plural. Termino, le dije, ¿verdad? Ninguno me oyó, qué bueno. Entonces no termino. Como ninguno me oyó, ya termino. Primera Tesalonicenses 5, solo voy a leer el pasaje. Siga ahí moviendo sus hojitas hacia adelante. Capítulo 5, verso 9, dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, no por mí, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual,
animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Iglesia, no eres un miembro suelto, te vas a morir. Trabaja por los demás, edifica a los demás, ama a los demás, ora por los demás, porque dando es como se recibe. Denle ofrenda de palmas al Señor. ¿Se pone de pie? ¿Ya nos vamos? ¿O no se quiere ir todavía? Póngase de pie, póngase de pie. Yo sé que sí, ya es hora. Cierre sus ojitos, medite un momento en lo que ha escuchado. Yo sé que usted escuchó y me puso atención. Sí, la voz de Dios llegó a su corazón. Medite y digámosle: Padre nuestro, gracias porque tu voz es escuchada. Tu Espíritu Santo, Señor, la toma, la lleva, la ubica en nuestro corazón. Tu Espíritu Santo, Señor, nos hace comprender cuál es el propósito para lo cual tú me hiciste libre, para lo cual tú me diste la vida, para lo cual tú me adjuntaste a una congregación. Sí, sí, para que yo edifique y sea edificado. Padre, bendecimos a cada uno de mis hermanos, hermanas. Bendecimos a cada familia. Y que tu Espíritu Santo, Señor, quede en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ofrenda de palmas al Señor. Le bendecimos. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.